Si robo. tú fueras presidente, ¿qué harías con Bruno Pacheco? Yo creo que hay que aplicar la ley. Si ya cambió la Constitución y está establecido la pena de muerte por traición a la patria, el paredón, no hay otra salida. Y estamos en los estudios Exitosa con José Vega Antonio, dirigente de Unión por el Perú y excongresista. Y de esto hablábamos. De esto hablábamos, ¿no? Sí, también expresarle solidaridad a Johnny, porque este ha hecho un acto repudiable, que tengan que estar actuando con una actitud, da muestras claras de intolerancia y también una acción violentista, ¿no? O sea, un poco nos hace recordar acciones vedadas de la política, usar la fuerza, no el debate, el diálogo, para buscar entendimientos o discrepar. Pero yo creo que este es un tema que el Estado y el gobierno tienen que empezar a actuar, y también el Ministerio Público, porque aquí hay acciones que ya lindan con actos delictivos, porque son bandas organizadas que van a la hostilidad y a la agresión. O sea, ya no es un tema político, esto ya es un accionar repudiable que la condenamos y que debemos parar y frenar ahora. La Fiscalía Provincial de San Isidro ha iniciado una investigación preliminar contra el grupo denominado La Resistencia por el presunto delito de acoso y discriminación en contra de Gustavo Gorriti, Glatzer Tuesta y el abogado Carlos Rivera del Instituto de Defensa Legal. Bueno, esto debió ocurrir hace rato, ¿ah? Por supuesto. Hace rato. Pero en fin, es bueno que esto se ponga sobre la mesa. Ahora, estamos en una situación muy compleja, José, porque está claro que el presidente se ha demorado. Se ha demorado en deslindar con Vladimir Cerrón, lo cual solo le ha traído perjuicios, y se ha demorado también en deslindar de alguna gente tipo Bruno Pacheco, que era la peor compañía que podía tener. Es decir, era gente que estaba en Palacio supuestamente para ayudar al presidente y lo único que ha hecho es generarle problemas. Y encima ahora resulta que hay los indicios, por lo menos, de que estaban haciendo negocios. Las malas lenguas dicen que hasta para reunirse con el presidente cobraba. Sería o sea, grave. te quieres reunir con el presidente, te pasan por caja. En verdad O sea, sería gravísimo si eso puede haber ocurrido, pero creo que el Ministerio Público debe investigar, creo que ya ha tomado el tema esto en sus manos y debe determinarse la responsabilidad de este señor. Pero por lo demás también no hay que negar que el presidente hoy día no tiene un vocero, porque la Premier no es una vocera que tenga un peso propio, un liderazgo. Él llegó a ser presidente encargado del Parlamento por una casualidad de las cosas circunstanciales, en la medida que los que promovemos, y yo encabecé la vacancia del señor Vizcarra, y por lo tanto, una vez vacado, vino esta crisis de querer sacarlo a Merino, o movilización en las calles, y ahí en la segunda etapa de buscar quién presidía el Parlamento, finalmente ellos mismos, a estos grupos que blindaron, a estos grupos que respaldaron a Vizcarra, conscientes que el hombre estaba hasta el cuello metido en todos los problemas colaboradores, corroborar, tenía graves problemas vinculados a corrupción, lo respaldaron, lo defendieron, lo blindaron. Fueron cómplices de estos actos que, por verdad, en nuestro país es un tema gravísimo la corrupción. Por lo tanto, hoy día, como Premier, no le hemos visto un accionar que permita oxigenar al gobierno. No vemos que tenga, reitero, un liderazgo, un peso propio, político, una larga trayectoria, y de esta manera ayudar a la gobernabilidad del país. Porque tiene que tender puentes de diálogo con todos los sectores, representados el Parlamento, otros sectores que permitan alimentar. Porque estás en una situación que, para resumir, ¿no es cierto? El presidente ha ganado las elecciones por un margen muy estrecho de votos. Y el mensaje que yo creo que ha venido del electorado es que la gente quiere cambios, porque la gente está harta de que seamos un país que está de moda en los mercados financieros internacionales por cómo crecemos macroeconómicamente, pero la cantidad de gente que no tiene agua potable le da vergüenza. Entonces eso tiene que cambiar y la gente quiere agua, transporte adecuado, salud, educación de calidad, quiere trabajo digno, quiere tener un futuro para sus hijos. Y obviamente que eso tiene que cambiar, pero el cambio tiene que ser hecho con responsabilidad, sin perder aquello que hemos logrado avanzar. Exactamente. Entonces, ese mensaje, digamos, tiene que, de alguna manera, estar en el gobierno, ¿no? Y tú sabes, Nicolás, el Premier, aparte de ser el vocero, debe ser el que concerte políticas de Estado con todas las fuerzas políticas, empresariales, gremiales, para lograr justamente esta gobernabilidad que requiere el país. Pero no estamos viendo, inclusive la primera de un desatino de tener que ir a ver la clausura, el cierre de unos procesos mineros que están en curso,
que no habían sido concluidos, eso un poco deja mal al gobierno y ahí también aprovechan algunos líderes de oposición, entre comillas, para pretender justificar una accionar que es también condenable políticamente, por ejemplo, promover una vacancia, consciente que no tiene los votos, pero como un afán de protagonismo o desgastar al gobierno, promueve una vacancia que no tiene pies ni cabeza. Esto es una muestra, una vez más, de intolerancia política, una muestra de falta de contenido programático político, sino consignas políticas para desestabilizar el gobierno. Claro, pero José, tienes en el otro extremo, o sea, tienes por un lado el extremo de los loquitos por la vacancia, ¿no es cierto? Y tienes en el otro extremo a quienes quieren la Asamblea Constituyente para pasado mañana, ¿no? Y son dos posturas extremas que a lo que te llevan es a una tremenda polarización. Y nos tienen cargada la agenda, es decir, estamos discutiendo y no estamos discutiendo los problemas nacionales, los problemas de los ciudadanos. Entonces, lo primero que habría que hacer es descartar la vacancia presidencial, pero también descartar la convocatoria inmediata a una asamblea constituyente. Y más bien, mira, César Acuña, que estuvo muy razonable en una entrevista que yo le hice acá, lo que dice es que hay que ordenar la discusión, porque es evidente que hay que producir cambios en la Constitución. Entonces, ordenemos esa discusión con una comisión parlamentaria que sea abierta, ¿no es cierto?, a todos los sectores, que debata la reforma constitucional, o trasladar esa discusión al acuerdo nacional, que es un espacio más amplio aún, y ordenar esta discusión sobre el cambio constitucional. Y de ahí ponerte a gobernar sobre lo que son las grandes tareas del país, pero el problema es que ahí te tienes que poner de acuerdo a gobernar hacia dónde, ¿no? Correcto. O sea, por ejemplo, ¿cómo manejar este tema minero que termina siendo trascendental para nuestras vidas? Perfecto. Por eso, el gobierno necesita, primero, un premier que tenga experiencia política, que tenga un peso propio, que tenga un liderazgo en el país. Por de otra manera, no va a poder lograr ayudar al presidente a la gobernabilidad. Y ahí tiene que concertar políticas públicas orientadas. ¿Qué hacer para culminar de atender, resolver el problema de la salud pública frente a la pandemia sanitaria? Tiene que ver cómo reactivar la economía, dirigido a las pequeñas y medianas empresas, donde se genera mayor empleo, mayores créditos, es políticas que debe llegar a consenso, acuerdos, que es importante y yo no creo que nadie se va a negar. Sobre el problema gravísimo, la inseguridad ciudadana, y hace poco hablaba de estas agresiones, y la delincuencia, que a diario asalta, mata y no pasa nada. Y nosotros planteamos en la campaña la necesidad de participación del ejército. No que salga a reemplazar la función de la policía, que está establecida en la Constitución y la ley, sino que colabore y contribuya, por ejemplo, a resguardar lugares, por ejemplo, públicos, ministerios y otros, y luego colaborar en zonas de emergencia donde la situación es grave, como la época del terrorismo. La Fuerza Armada tiene una batalla importante y tiene una batalla, inclusive tenemos muchos héroes que ofrendaron sus propias vidas conjuntamente con la policía, y también necesitamos restablecer el trabajo de inteligencia. El GEIN, esa oportunidad permitió capturar vivo a un terrorista criminal que hizo que en nuestro país gran zozobra y caos grave en nuestra patria. Ahora, José, tú en la campaña hablaste de incluir esto de la pena de muerte como traición a la patria para los corruptos, ¿no? O sea, que la corrupción fuera calificada como traición a la patria y por lo tanto causal para la aplicación de la pena de muerte. Sí. Pero escúchame, a Bruno Pacheco, si tú fueras presidente, o sea, en China lo fusilan. Por supuesto que sí. Pero no estoy bromeando, ¿ah? En China, si el secretario del presidente ha estado usando su función para robar, delinquir, al paredón, pero juicio sumario y fusilado. Pero Nicolás, nuestro país por años, por décadas, por lo menos tenemos 6 presidentes procesados por ladrones, por corruptos. Países como Japón, la China y muchos países del mundo aplican la pena de muerte. No hay forma de frenar, parar, disuadir, o sea, frenar la tentación de robo. Si tú fueras presidente, ¿qué harías con Bruno Pacheco? Yo creo que hay que aplicar la ley. Si ya cambió la Constitución y está establecido la pena de muerte por traición a la patria, el paredón, no hay otra salida. Y que no hay forma de frenar, parar la corrupción, Nicolás. Es otro problema grave, es una pandemia gravísima que hasta hoy no ha habido política de Estado para encarar y enfrentar seriamente. Ahora, el problema, es decir, en estos días ocurre, por ejemplo, acabamos de escuchar a Polo Monzón, que es una persona muy respetada en el mundo empresarial, que ha sido parte de procesos muy importantes y que tiene propuestas de cosas para hacer. Hace unos días escuchamos a Pedro Gamio, ¿no es cierto? Pedro Gamio Aita, que ha sido viceministro de Energía, que tiene cosas para proponer, que él dice que hay salidas prácticas y rápidas para el tema del gas, que no necesariamente tienen que esperar 10 años para hacer el gasoducto del sur,
que puede jalar un tubo desde Quepayato hasta Cusco, otro en Ayacucho, extender el de Ica a Arequipa, usar con una reforma el puerto de Melchorita para mover embarcaciones que trasladen gas no a Japón, sino a los puertos peruanos y haya gas natural para todo el mundo, que hay cosas que se pueden hacer. O sea, lo que yo no entiendo es por qué gente como esta no está en el gobierno ayudando a que las cosas cambien en el ¿por Perú. qué no son convocados por la Premier y los ministros del sector para dialogar y escuchar sus aportes? ¿Por qué? Porque dan muestras de incapacidad, dan muestras la falta de idoneidad para la función pública. Porque eso es una política de Estado que debe concertarlas con tienes otros. de unos y de otros. O sea, lo que está ocurriendo todos los días, yo recibo el reporte que en realidad pienso que deberían hacer más promoción a lo que está pasando en la campaña de vacunación. Es una cosa brutal, José. 200.000 personas se están vacunando al día. O sea, estamos en algunas regiones llegando ya de lejos por encima de lo que se llama la inmunidad de rebaño, ¿no? Que el 70%, más 80% de gente está vacunada. O sea, hay gestiones exitosas. Por ¿sabes? supuesto que sí, hay avances. O la de Roberto Sánchez. O sea, yo me he sorprendido que un ministro de izquierda recibe el respaldo de todo el mundo empresarial relacionado con el turismo, la gastronomía, porque está haciendo las cosas que hay que hacer. Por eso yo considero que el gobierno debe mirar de acá a futuro, una vez que por supuesto ahora se está debatiendo el tema de la ley del presupuesto, de oxigenar su gabinete. Yo no creo que este gabinete le ayude, porque la señora no tiene liderazgo, no tiene experiencia gestor, experiencia de haber tenido alguna experiencia en el Ejecutivo para ayudar a la gobernabilidad del país. Yo creo además... ¿Tú crees que eso cerraría este ciclo de crisis? Yo creo que sí, porque tú tienes que hablar... Como los fujimoristas, tienes que hablar por la política de Estado. No puede ser que soy antifujimorista, no conversar. Tiene que conversar. Porque también tiene que entender el país, la patria requiere el concurso de todos. Si hay algunos temas como la necesidad urgente de querer cambiar la Constitución, no es el momento, eso tiene su tiempo, su plazo, pero hay que hablar de temas urgentes en el país. Por lo menos 5 temas: educación, salud, reactivación económica, la inseguridad ciudadana, el tema de la corrupción. Sobre 5 temas, lleguemos a acuerdos. Ahora, José, si el presidente Castillo te convoca, te llama y te dice, José, por favor, ayúdame a enderezar esto, ¿tú estarías dispuesto a ir? Yo creo que hay que estar dispuestos como patriotas a asumir y respaldar al gobierno, apoyarlo. El lugar y el papel que tengan que jugar, porque el país está en riesgo. Y yo no estoy de acuerdo cómo estos grupos que no representan realmente el sentir de la mayoría del país promueven una vacancia de manera irresponsable. Es una actitud, un accionar, inclusive de algunos exmilitares, sinceramente torpe, pretenderse, no, bueno, no tenemos los votos, pero ya es una consigna, lo tenemos que llevar adelante. O sea, tenemos que terminar por hoy, José, te agradezco mucho por Nicolás, estar por la acá. oportunidad. José Vega Antonio ha estado con nosotros.